Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que hayan tenido un buen fin de semana. Ahí me avisan, por favor, en el chat si se escucha mi audio, si se escucha mi voz, por favor, para que ya demos inicio a la sesión de hoy. Buenos días, Jacqueline. Gracias, gracias, Acuña. Perfecto. Ahorita comenzamos. Bueno, también me dicen, por favor, sí, a ver, Tolentino y Acuña, si se ve mi pizarra o quieren que mueva un poquito más la cámara o si se ve perfecto ahí, por favor. Hola, buenos días a todos los que se acaban de integrar. Ahí se ve bien. Gracias, Manuel, Gary. Gracias, gracias. Voy a hablarles de un tema que está dentro del calendario, la planificación. Buenos días, Ponce, de la plataforma. Este tema, voy a tratar de abarcar dos temas. Son tres, pero voy a tratar de abarcar dos por el tiempo. El primer tema tiene que ver con la definición del derecho y los fines del derecho. Y el segundo tema tiene que ver con el desarrollo del derecho, las fuentes históricas y el desarrollo histórico del derecho. Pero antes de ver eso, les tengo unos datos, unos agregados. Quiero ver con ustedes primero el tema general, la presencia del derecho en nuestra vida. ¿Por qué decimos que el derecho está presente en nuestra vida o de qué manera está presente en nuestra vida? Pues vamos a ver las características principales en este lado, en esta sección de aquí. ¿Cuáles son esas características que nos permiten identificar que el derecho está en nuestras vidas? Número uno, el lenguaje. El lenguaje. Parafraseando las palabras de Charles Darwin en su teoría del origen de las especies, dice que todos los seres vivos tienen casi las mismas semejanzas. Y él decía que entre la osamenta, la estructura osamenta o el cráneo de los seres humanos con los chimpancés, por ejemplo, de es que lo que se habla más, no hay mucha diferencia. Casi todo es semejante. La mayoría de los seres se comunican. La mayoría de los seres humanos o seres vivos se comunican de una u de otra manera. Y entonces, ¿qué es lo que nos hace diferentes? El lenguaje. El lenguaje es una de las capacidades que nos hace diferente de los demás humanos, seres vivos. Pero ese lenguaje es el que ha ido evolucionando, el que ha evolucionado de una manera significativa y notable. Y no solamente el lenguaje, sino también el desarrollo cognitivo, el intelecto. ¿Qué es esto del lenguaje? Con el lenguaje nosotros transmitimos o comunicamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestra visión del mundo. Y con el lenguaje expresamos todo. Entonces se los voy a comentar de otra manera. Decimos, ¿cómo es que el derecho está presente en mi vida? Miren, no sé si les ha pasado que es muy común que en nuestro lenguaje coloquial o en nuestro discurso nosotros estemos diciendo, pero ¿con qué derecho tomas mi plato, por ejemplo? ¿No? Tengo derecho a casarme con la mujer que yo quiera o con el hombre que yo quiera. No tienes por qué meterte en mi vida. Tengo derecho a opinar. Tengo derecho a viajar libremente por el país. En general siempre estamos mencionando la palabra derecho. Tienes derecho a esto, tienes derecho a lo otro, tengo derecho a esto. ¿Con qué derecho te metes en mi vida? Entonces quiere decir que desde el lenguaje ya lo estamos utilizando, solo que a lo mejor no somos conscientes o no dimensionamos la importancia que tiene el derecho en nuestra vida. Pues lo vamos a ir hablando más profundamente. La realidad. El derecho es una
ciencia, es una disciplina, es una actividad que está inmersa en nuestra vida diaria. Todos los días está el derecho en nuestra vida, solo que no somos conscientes, reitero, de cómo es que está afectando a nuestra vida, si de manera positiva o de una manera negativa nos puede afectar y nosotros incurrimos en alguna falta, pero el derecho está en nuestras vidas. Es un acto real, está en nuestra realidad, vive y convive con nosotros día a día. Referentes. ¿Cómo surge el derecho? El derecho surge a través de todos los actos humanos, a través de los comportamientos, y el resultado de todos esos comportamientos, la observación de todo ello, se fueron emanando ciertas normas. Ok, si hablamos de los referentes, por referentes me estoy refiriendo, válgase la reiteración, a un parámetro, a una norma, a algo que está establecido. Entonces, quiere decir que la mayoría de los actos están basados en un referente, están apegados a una norma, están apegados a un procedimiento, a una regla. Por ejemplo, en las empresas mexicanas comerciales o incluso en las industriales, hay ciertos parámetros que se tienen que respetar. Si no se respetan, hay riesgo de enfermedades, hay riesgo de daños en la empresa, daños a las personas, daños en el producto o daños en el servicio. Como, por ejemplo, la norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana determina que ciertos productos que se van a dar, se van a vender como servicio o como producto, cumplan con ciertas características. Y si no cumplen esas características, las empresas que elaboran esos productos o que venden esos servicios son sancionadas severamente, con multas económicas o incluso con cárcel. ¿Qué significa esto? Buenos días a todos los que se acaban de integrar y que están saludando aquí. ¿Qué significa? Que hay una regulación. Si los que ya han trabajado en alguna maquiladora o saben que aquí en Tijuana, por ejemplo, que es muy común las maquiladoras, saben que hay ciertas líneas de producción y en un tantito que un producto salga con un defecto mínimo, ya no pasa el control de calidad y es desechado. ¿Qué es lo que desecha el control de calidad? Pues precisamente la norma oficial. La norma dice que se debe regular, que se debe hacer de esa manera. Ahora, ¿en qué otra forma lo vemos las normas? En las de intelectual o las de carácter académico, cuando se hace un trabajo de investigación o una publicación de un libro o de un artículo científico, hay ciertas normas que se tienen que cumplir y si no cumplen esos criterios, regresan el trabajo. Por ejemplo, los que van a publicar en una revista científica, he tenido el conocimiento de que hay ocasiones hasta 5 o 6 veces les regresan el trabajo porque no cumplen con los estándares o con las normas de puntuación, de ortografía, de gramática, de metodología, normas éticas. Entonces, todo eso regulan. Todos esos son parámetros a los cuales nos tenemos que ajustar. A eso me estoy refiriendo con los referentes, que nuestros actos están regulados a referentes. Por ejemplo, opinar. Tú puedes opinar libremente. Tienes la libertad de opinar hasta cierto punto, porque si te pasas del límite de donde te corresponde, puedes tener alguna sanción, porque tu forma de opinar, tu carácter de elegir una educación, una escuela, está regulado por la Constitución. Tienes derecho a opinar, tienes derecho a estudiar, tienes derecho a trabajar, tienes derecho a comprar, pero están regulados por parámetros o por normas. Si tú vas a un mercado y quieres comprar frutas, verduras, leguminosas o lo que sea, y te tomas los productos y te los quieres llevar, pues naturalmente vas a tener una sanción, ¿no? O pagas o devuelves los productos o te llevan a la cárcel. Entonces, ¿qué significa? Que la forma de comprar está regulado por una norma, un parámetro que tú tienes que pagar. Te dan un producto, un bien, y tú tienes que pagar por ese bien, por ese servicio, por ese producto. Viajar en un transporte público también está regulado por el derecho. Ahí es donde vemos que el derecho está en todo. Si yo me subo a un transporte público y no pago mi pasaje o voy vociferando, voy levantando la voz, voy insultando a ciertas personas, estoy infringiendo la libertad y la paz
la armonía de otra persona o de los conductores o de las personas que van ahí adentro y me pueden o sancionar, me pueden bajar del transporte o me pueden hacer que vaya al Ministerio Público a declarar, es decir, me pueden demandar por estar infringiendo el derecho y la libertad de las demás personas. Entonces, cada uno tiene una esfera jurídica, es decir, tu esfera jurídica es todos los derechos que tú tienes y tus libertades, pero esa esfera jurídica no puede chocar con la otra esfera jurídica de la otra persona, porque si chocan esas dos esferas, ahí tenemos problemas ya. Entonces, para eso está el derecho, para regular que esta esfera jurídica esté en su lugar, esta otra esfera jurídica en su lugar y así sucesivamente. Todos nuestros actos están regulados por normas, por parámetros o por reglas. La legitimidad. ¿Cuándo surge la legitimidad? Legitimidad tiene que ver con legítimo, con lo que sea válido, con lo que sea correcto. Es decir, la legitimidad tiene que ver con la necesidad de actuar. ¿Cuándo nos vemos en la necesidad de hacer valer nuestros derechos? ¿Cuándo tenemos que proteger o defender o exigir algún bien, algún servicio, alguna propiedad que tengamos conforme a la regla, conforme a las normas? Entonces, en ese momento nosotros decimos, esto es mío, esto es legítimamente mío. Por ejemplo, cuando alguien se quiere meter a un automóvil sabemos que es propio, entonces te ves en la necesidad de exigir y de defender tu propiedad, tu automóvil, tu vehículo. Y estás en las condiciones necesarias para hacer valer tu derecho. Ahí hablamos del carácter de legitimidad. Adecuación. Circunscribir leyes. Todos los días todos los días se analiza la cuestión jurídica, todas las normas jurídicas que corresponden a las diferentes disciplinas del derecho. Se están actualizando, se están circunscribiendo. ¿Por qué se circunscriben? ¿Por qué se actualizan? ¿Por qué se adecuan a la realidad? Porque día tras día van saliendo nuevas cosas, nuevos actos que hay que hacer, observarlos, que hay que analizarlos y en función de eso se meten iniciativas en el Congreso de la Unión para aprobarlos como leyes o para desecharlos. Por ejemplo, tengo dos casos aquí. Los tendederos. No sé si ya han escuchado eso de los famosos tendederos, pero eso fue muy común en los primeros años cuando surgió el WhatsApp. Y era muy común que cualquier persona tuviera un número de WhatsApp de otra persona sin necesidad de habérselo pedido. Y no sé cómo era que se robaban los números telefónicos, uno se lo pasaba a otro, etcétera, etcétera. Y lo utilizaban para difamar a personas, para hostigar a las personas. Y resulta que eso no quedó ahí, sino que hoy en día esto de los tendederos, eso era virtualmente, pero ahora eso de los tendederos es que los alumnos, vamos a poner un ejemplo de una universidad, ven que un maestro no les cae bien o los está hostigando o es muy severo, muy estricto y los alumnos confabulan y dicen, pues hay que sacar al maestro, hay que correrlo. ¿Qué hacemos? Bueno, pues pongamos que nos está acosando, manifestemos que no respeta sus reglas que estableció en un principio o X cosa. Entonces empiezan a poner cartulinas o cartelitos pequeños y los empiezan a pegar en las paredes de la universidad, pero no le ponen nombre, los dejan anónimo y ni siquiera son visibles cuando los están pegando, es decir, que no hay evidencia de quién los puso. Y ya entonces pasan al directivo, los coordinadores o el rector o las personas empiezan a leer y todo eso y ponen el nombre de profesor, pero ¿quién lo escribió? Entonces, eso se le llama tendederos porque como cuelgan como la ropa, entonces están colgados todos los letreros alrededor y eso ya hoy ya se normó dentro del código para que si algún momento el profesor o los alumnos, esos tendederos pueden ser tomados como una evidencia, ya sea para demandar o para refutar lo que se está diciendo. Buenos días a todos. Alcántara, Mario, presente, todos muy buenos días. Entonces, en ese sentido, esto es actual. La ley Olimpia. La ley Olimpia también es algo que es reciente. Ahora sabemos que está entrando en vigor en los estados de la República Mexicana. Significa que si uno de nosotros o alguien nos está acosando por medio de las redes sociales, puede ser demandado y hay sanciones de cárcel. Entonces, esto del ciberbullying es actual. Esto es la adecuación. Y van a pasar los días
y se van a seguir implementando nuevas leyes. ¿Cómo surgen las leyes entonces? Les vuelvo a repetir, las leyes o las normas van surgiendo de los actos que van aconteciendo con el día a día. Esto, los tendederos y la ley Olimpia no existía del 2010 hacia abajo. ¿Cómo surgieron? Por los actos, las manifestaciones, los comportamientos de las personas que hicieron en estos últimos días. Bueno, estoy tomando una captura de pantalla aquí para los que están llegando y para los que están registrados aquí en la pantalla. Buenos días a todos. Déjenme leer rápidamente si hay algún comentario, alguna pregunta. Más que todos me están diciendo buenos días y buenos días. Perfecto. Gracias a todos los que están saludando y su presencia, su asistencia. Muy bien. ¿La ley Olimpia también aplica para hombres? Sí, para hombres y mujeres. Es lo de filtrar información y nudes y esas cosas por internet, ¿verdad? Así es. Sí, exactamente. Con eso tiene que ver la ley Olimpia. Entonces, ya ese comportamiento ya está regulado ahorita. Ya está regulado, ya está normado, ya hay un parámetro sobre el cual hasta donde tenemos libertad nosotros de hacer uso de las redes sociales. Entonces, cuidado con estar diciendo alguna palabra que se entienda como hostigamiento sexual. Cuidado con mandar alguna imagen que pueda ser tuya o sacar una imagen de otra persona y enviarla a otro usuario donde la persona esté semidesnuda o que esté infringiendo su moral. Cuidado con eso. O por ejemplo, ahorita, otra circunstancia muy común en el Zoom. Yo, por ejemplo, estoy dando clases aquí. Imaginemos que aquí estuviera una fotografía mía con una persona, con una chica X. Y yo pienso, es una fotografía muy chiquita, no la ven. Pero los que son muy sagaces en las tecnologías amplían el zoom y hacen una ampliación a mi cámara de tal manera que esta foto la pueden llegar a copiar, le hacen una captura de pantalla o le toman video y después la circulan en redes sociales. Entonces yo puedo demandar por eso, siempre y cuando sepa de dónde salió la información y se hace la averiguación. Entonces, ya ahorita ya todo es muy riesgoso, ya todo está controlado, está normado y debemos tener ese cuidado. ¿Es como infringir la privacidad de los demás? Por supuesto. Eso es el derecho de respetar esa esfera jurídica. Esa esfera jurídica es tu libertad y nadie tiene derecho a interferir en esa esfera jurídica. Eso es. Entonces, para eso existe esa norma, ese precepto, que es la adecuación que se está haciendo a las leyes. Colectivización, más rápido. El hombre está condenado a vivir por toda su vida en colectivo. No puede vivir solo. Si vive solo, se siente frustrado, se siente deprimido. Vean o escuchemos o sepamos de los casos de las personas que están en las cárceles. Necesitan, por eso pintan, hacen figuritas, hacen monitos y escriben porque necesitan estar interactuando con alguien. La película de Cast Away, que en español se tradujo como Náufrago, de Tom Hanks, vemos que él está en una isla y pues en esa isla se queda solo y un balón de béisbol es que le pone carita y le pone nombre, el famoso, se me olvidó el nombre del personaje, y empieza a platicar con él. Los 4 años que convive con él, está interactuando y está hablando porque siente esa necesidad. ¿Para qué sirve el vivir en colectivo para el ser humano? ¿Por qué? Para satisfacer sus necesidades de alimentación y de reproducción. Wilson, exactamente, empieza a hablar con Wilson y Wilson se hace su amigo. Entonces él necesita de interactuar con alguien. Y ahí vemos la importancia del lenguaje porque él quería comunicar su pensamiento, sus emociones de su esposa, de sus amigos, etcétera, etcétera. Ahí está la importancia. Entonces, el ser humano en un tiempo, hace miles de años, era nómada, daba de un lugar a otro, de una cueva a otra cueva, hasta que llegó un momento en que encuentra tierra fértil, se vuelve nómada y empiezan a surgir las diferentes familias. Y cuando empiezan a surgir los colectivos, empieza a surgir los problemas, porque como ya habían diferentes personas conviviendo en una cierta área, que esto es mío, no, que esto es mío, que esto es tuyo, que esto es mío. Entonces empiezan los conflictos y ahí nace la idea, la primera idea jurídica llamada posesión y propiedad. Esto es lo mío y esto es lo tuyo. Entonces surgen por ahí los primeros indicios de las primeras normas de cómo controlar o de cómo regular esto. Y dice aquí que va a volver a ver la película. Está bien, vuélvela a ver. Ponce, está muy buena la película. Conflictos.
viene de de la colectivización. Todas nuestras actividades están reguladas, están encaminadas a perseguir objetivos o propósitos que son comunes o bien propósitos u objetivos que son diferentes. ¿Dónde se consiguen propósitos comunes? En una empresa. En la empresa, el jefe, el gerente o el supervisor o el director va a decir, yo quiero que Ana Karen y María Elvira y Charmin, por ejemplo, Sharim, trabajen juntos y van a sacar este proyecto. Pero Sharim dice, es que María Elvira y Ana Karen no me caen bien. Tienes que trabajar por ese propósito en común. Ahora, ¿dónde es donde perseguimos nuestros intereses particulares? Bueno, cuando nosotros realmente ya no estamos a lo mejor en el trabajo y estamos en una escuela, estamos persiguiendo nuestra carrera o en nuestra familia o en alguna otra circunstancia, cuando compramos algo, pues va conforme a nuestro interés. Bueno, ¿qué más? Por eso es que aquí surgen conflictos a través de la colectivización. Convergencia contra divergencia. Esto significa que todas las normas o todos los ordenamientos, cuando escuchen la palabra ordenamiento, se llaman normas sociales, morales, religiosas y jurídicas. Esos son los 4 ordenamientos que tenemos. Todos esos ordenamientos conviven en nuestra realidad, pero no todos esos ordenamientos están en armonía, es decir, no todos convergen hacia el mismo punto, hacia el mismo objetivo, hacia la misma finalidad. No todas esas normas convergen, algunas chocan, otras colisionan o se contradicen. Entonces, como mi norma moral me dice hacer esto, pero la norma social me dice hacer aquello, ¿y cómo le hago? Entonces, para eso está la norma jurídica que te dice, mira, no es conforme a lo que ella quiere ni conforme a lo que tú quieras, es conforme a lo que debe ser, al deber ser. Y entonces es ahí donde la idea jurídica, el derecho, nace para regular y dar orden a ese comportamiento del hombre en colectivo, para que no hayan conflictos, para que no hayan problemas. Si no, de lo contrario, viviríamos en un caos. Bueno, el derecho para eso nos sirve en la vida práctica, para mediar, regular, ordenar y encontrar armonía, encontrar paz, encontrar justicia y bienestar para todos los seres humanos. En ese sentido, todas las normas, vuelvo a reiterar, pueden contradecirse unas con otras, pero para eso está el ordenamiento jurídico, para regular conforme a lo que debe ser. Bueno, vamos a ver qué es el derecho. Definición de derecho. Viene de la palabra directum, del latín directum, que significa derecho. Directum, derecho. Hay otros sinónimos o otras personas que dicen que el derecho proviene de la palabra dirigere, que también es del latín, dirigere, como su nombre lo dice, casi, dirigir, ordenar o gobernar. Entonces, si lo hablamos desde el punto de vista directo, quiere decir aquello que ordena rectamente las relaciones o actos humanos. Fíjense bien, ordena rectamente las relaciones o los comportamientos o las conductas de los seres humanos en la sociedad. Esto es algo recto, ¿sí? Una varilla que tengo aquí, algo recto, que no se va ni para acá ni para allá. Así como lo dice Villoro Torranzo, lo que no se desvía ni a un lado ni a otro. Incluso en las escrituras judeocristianas hay un proverbio también que habla de eso, que tu pie no se vaya ni al derecho ni al izquierdo, sino te está indicando que te vayas derecho. Y el derecho también lo tenemos que ver, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista psicológico, con el equilibrio. El ser humano siempre busca el equilibrio, ni para acá ni para allá, estar en el perfecto centro. Eso es el derecho, para eso nos ayuda, para ordenar todos esos comportamientos. Bueno, ¿cuáles son los fines del derecho? Hay por lo menos, tengo aquí 3, 6, 7. Seguridad. Otorgar o dar seguridad. ¿Cómo lo hacen? Garantizando la supervivencia pacífica de los seres humanos a través de la aplicación de las normas de una manera eficaz. Es decir, su función es garantizar que tú tengas seguridad, que yo tenga seguridad y que todos tengamos seguridad en nuestra casa al momento de viajar, al momento de transitar, al momento de comprar, al momento de hacer un intercambio, al momento de todos los actos que nosotros hagamos, debe haber seguridad. El derecho nos debe garantizar y nos garantiza esa seguridad. ¿Cómo? Aplicando sus leyes.
que no hayan conflictos, previendo que no hayan conflictos, que no hayan diferencias y si las hay, aplicar la ley con total eficacia y con total imparcialidad, ni a favor de este ni a favor del otro. Por eso decimos que es algo recto, se aplica a lo que debe ser, ni para favor de este ni para favor de esta persona. Esto es en teoría. Que las cosas hoy en día veamos que se apliquen de una manera diferente, eso ya se debe a la ética o a la falta de ética de los profesionales o de los políticos o de nuestros gobernantes. Ok. Otro fin del derecho, la cosa juzgada. Lo que ya está resuelto, lo que se dio como resuelto en sentencia en el tribunal, ya no puede ser modificado. Es decir, lo que dictaminó el juez ya no puede ser modificado. Y eso podría ser buenos días, dice aquí iPhone de René, buenos días, buenos días. Puede ser de alguna manera debatible, pero hasta cierto punto lo que se conoce es ya no hay forma de que el juez se eche para atrás. Se habla de una palabra válida, certera, eficaz o contundente. Y retroactividad de las leyes. Cada vez que se juzga a una persona por un delito, por ejemplo, lo sancionaron con 6 años de cárcel, por ejemplo. Pero resulta que a los 15 días entra en vigor una nueva ley referente a ese mismo tema por el cual juzgaron a un sujeto o a ese sujeto. Entonces, esa nueva ley dice que lo que había cometido esta persona, por ejemplo, digamos que fue una violación a la intimidad a través del internet, por ejemplo, ¿no? 6 años. Pero la ley nueva dice que son 12 años. Entonces, esa ley nueva que acaba de salir no aplica para el sujeto que ya fue procesado. Es decir, esa ley no tiene vigencia o no tiene efecto sobre los actos pasados. Esa ley nueva tendrá efecto a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. A partir de ese momento es cuando la mayoría de las leyes entran en vigencia. Hay otras que entran en vigencia 3 meses o 4 meses después, pero usualmente hoy la firmaron, hoy la publicaron. Hoy la publicó el Ejecutivo Federal, le pusieron la firma, mañana sale publicada en el DOF, en el Diario Oficial de la Federación, y a partir de ese momento ya entra en vigencia, en efecto, y aplica solamente para los casos que van a ser procesados a partir de ese día en adelante. Conocimiento de la ley. Se nos pide que tengamos conocimiento de la ley. Se nos pide que conozcamos las normas administrativas, las normas jurídicas y todas las normas, las debemos conocer. Es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación, porque si yo digo, es que yo no sabía esa norma, no la conocía, no sabía si esa regla me pertenecía o me correspondía a mí, aplica la sanción. Por ejemplo, si un francés viene a México de turista y empieza a hacer sus necesidades fisiológicas en la calle, o anda en traje de baño por las calles, por las vías públicas, puede ser sancionado o debe ser sancionado. Y él puede decir, no, pero si es que en mi país lo podemos hacer, yo no sabía esa norma aquí en México, apenas acabo de llegar y no sé el español, no sé cómo está su constitución, entonces se le va a decir a él, es tu deber saber cuando entras aquí a este país, saber lo más básico, lo elemental de las constituciones, las normas de tránsito, de vialidad y todas las demás normas de modales de comer, de todo lo uno tiene como responsabilidad saberlo. Así que si tú vas de viaje a otro país, debes conocer las principales normas para no entrar en conflicto y que no te metan a la cárcel o que no te sancionen por algo, por infringir una ley. Bueno, eso es que nos obliga a nosotros a conocer el conocimiento de la ley. Por ejemplo, si tú ya estás trabajando y no estás declarando tus impuestos, te van a decir, ¿sabes qué? Tienes que pagar tus impuestos, si no te van a llegar requerimientos por parte de Hacienda en donde te van a cobrar recargos y si no pagas los recargos, pues va a ser la sanción más severa y vas a decir, es que yo no sé contabilidad, es que yo estudié medicina y yo no sé nada de eso. Bueno, pero si no sabes, ahí están los contadores, paga un contador o ahora actualízate, hay muchos tutoriales en YouTube y aprende cómo vas a hacer tus declaraciones mes tras mes, es tu obligación. Entonces, ya nos compete a nosotros como obligación saber de las normas. Desconocerlas no implica que yo no me vayan a aplicar la ley. Me la van a aplicar, la conozca o no la conozca, me van a aplicar la ley. Justicia distributiva. En nuestro estado, nuestro gobierno, se debe aplicar a través del derecho la justicia distributiva, dar a cada quien según sus méritos, lo que le corresponde por derecho. La justicia correctiva
se aplica para orientar o reencauzar los comportamientos de los humanos. Por ejemplo, aquí en Tijuana es muy común en el área de menores infractores. Hay instancias aquí por allá por perdón, déjeme ver por dónde está, por el Covach, por el Instituto del Deporte, no me acuerdo cómo se le llama. Bueno, por ahí está se llama Consejo Menor de Tutelares. Consejo Menor de Tutelares es el de menores infractores. Si un joven comete un delito, es menor de edad, entonces no se mete a la cárcel, se va a ese centro, se rehabilita, se le da una rehabilitación, hay terapias psicológicas, hay sociales, hay jurídicas, hay de todos los elementos ahí para que el jovencito cuando cumpla su sentencia, si fueron 6 meses de estar ahí dentro en ese centro o más tiempo, al salir se pueda reinsertar de una manera correcta y normal en la sociedad. Esa sería como la justicia correctiva. El bien común es obligación del Estado, o sea, decir, del gobierno, dar a toda la población todos los bienes o poner al alcance todos los bienes para que pueda desarrollarse el ser humano en lo emocional, en lo físico, en lo espiritual y en lo social. En todos los aspectos el Estado tiene que proveer todas esas necesidades. Eso es la teoría. En la práctica sabemos que no se cumple esto, ni algunos de otros propósitos. Bueno, ahora vamos a ir al desarrollo. Fuentes del derecho. Hay 3 fuentes del derecho. Voy a empezar de aquí, de la base, porque esto es como lo más básico o lo más elemental. Las fuentes reales o materiales. Las reales o materiales son todas aquellas acciones o todos aquellos actos que han sucedido a lo largo de la historia y que el ser humano los vio y una vez que lo cometieron, lo hicieron, se fue repitiendo. Entonces esos actos fueron como que detonantes para circunscribirlos en una norma, en una constitución. Por ejemplo, la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un acto que detonó y que dijo, bueno, se entiende que el contexto dice, hay que mejorar las condiciones agrarias, las condiciones sociales, la condición de la educación y todo eso como se veía por el ideal que luchaban las personas. Entonces todo eso se emanó y fue a ponerse dentro de la Constitución. Cuando yo hablo de fuentes, me estoy refiriendo a aquellos elementos, a aquellas circunstancias que dieron origen al nacimiento del derecho. Entonces, las rebeliones o todas las injusticias que había, por ejemplo, en la época de la colonia, antes de la independencia, todos esos fueron parámetros que le sirvieron a los que vivían en aquellos tiempos para hacer las primeras constituciones. Necesitamos esto, estamos viendo que hay carencia de esto y así sucesivamente. Entonces, de los actos observables se sacan los comportamientos o las ideas para enunciarlas como normas o como procedimientos. Las históricas, estas fueron las que quedaron registradas en los papiros, en algunas estelas de piedra o en algunos otros aspectos o elementos y que la gente prehispánica o que la gente de hace muchos años tenía registrada. Y entonces retomaron algunas de esas características, las modificaron, las adecuaron a nuestra realidad y las implementaron como normas. Por ejemplo, nuestra base de nuestro derecho también tiene mucho del derecho romano, pero también hay del derecho maya, se contempló, se analizó el derecho maya, el derecho de los mexicas y entonces todos esos normas que ellos tenían los pueblos primigenios sirven de base o sirvieron de base para las constituciones que se construyeron y la que hoy tenemos en vigencia, que es la de 1917. Y las fuentes formales son todos aquellos documentos o elementos que el Estado hoy en día los toma como de carácter normativo. Por ejemplo, sí, ya me quedan unos minutitos, gracias, 6 minutitos, como la Constitución, los tratados internacionales, los principios generales del derecho, las doctrinas, todos esos elementos, la ley, son las fuentes formales. ¿Sí? Las fuentes formales. Y tenemos aquí la historia del derecho. Hace miles de años los seres humanos no conocían el derecho, se regían por los principios divinos. Es decir, si había algún desastre era porque estaban obrando mal y no era conforme a su Dios. Entonces tenían que apegarse a lo que su divinidad le decía. Entonces los seres humanos se apegaban a los principios divinos. Esto estamos hablando de los pueblos primitivos o primigenios. Luego el ser humano llegó a ser sedentario, ya lo comentamos aquí, y vemos por acá más adelante el Código de Hammurabi, que era una justicia no distributiva, no correctiva, sino esta justicia que aplicaban aquí era
una justicia retributiva, le retribuían con el mismo castigo que hacía la otra persona. Bueno, ya más contextualizado, a partir del año 476 antes de Cristo hasta el 1530 más o menos después de Cristo, surgió un proceso que se llama la Edad Media, que duró 1000 años. De aquí a aquí hay 1000 años. En ese tiempo surgió este concepto de la jus natura. El jus naturalismo significa, es una palabra en latín, significa que hay un derecho natural, y este derecho natural solo lo otorga Dios, nada más Dios. Es decir, se mete en la conciencia de los seres humanos que tú tienes libertad, tienes derecho a la verdad, tienes el derecho a ser libre, a transitar por todo el mundo incluso, pero nada más que ahora hay normas. Sabemos que no puedes pasar a un país si no llevas una visa, un pasaporte, pero tu derecho natural es cruzar libremente por todo el mundo. Si yo cruzo la frontera a Estados Unidos, no me pueden meter a la cárcel, lo único que van a hacer es deportarme, regresarme a mi país, porque hay una ley ahora que tengo que cumplir, pero mi derecho natural es que la tierra me corresponde. Todo el continente, todo el globo terráqueo es para que nosotros lo transitáramos libremente. Bueno, con unos latigazos o una mochadita de mano te castigaban. Así es. Bueno, aparte de todo lo que había ahí supuestamente la Santa Inquisición. Y ya hablamos de la evolución social a partir del siglo XIX, que todo esto de los principios divinos, del código Hammurabi, se dieron cuenta que todo esto no funcionaba en la vida real. O era por ejemplo, esto era muy severo, era cruel que mataran a otra persona y que la castigaran de otra manera, de la misma manera. Entonces, todo eso no funcionaba, la gente se hartó, estaba sentida, y que tampoco esto les funcionaba. Por eso surge el derecho. Y eso da la pauta a que en nuestro día todos nuestros comportamientos estén regulados por una norma jurídica, aparte de la social, la moral y la religiosa, que es lo que viene a complementar y a poner más orden y más practicidad en nuestra vida. Bueno, hasta aquí. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta que la pueden hacer por medio del chat? Ya para ir cerrando nuestra sesión. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, dice todo claro, todo bien, Ricardo García Vázquez presente. Ok. Todo presente. La otra vez se me cortó la señal, bueno, la señal no, la clase se terminó el tiempo, por eso ya no los despedí, pero bueno, así quedamos. El próximo viernes, la próxima clase, quiero decir, gracias a todos los que dicen que todo está bien, ¿qué va a querer para Navidad? Bueno, yo lo que quiero para Navidad no es que todos ustedes estén aquí presentes en la clase, eso es lo que con eso me congratulo, con eso me doy por bien servido que estén aquí. Y no solo conmigo, sino con todos sus profes. Aprovechen sus profesores y sus clases. Y pues claro que van a tener 10. Está muy fácil, de hecho está muy fácil. Acuérdense que es introducción al derecho, es una introducción. Bueno, les comento que la próxima emisión va a tratar sobre el derecho prehispánico. Seguimos con lo mismo, con lo del desarrollo y la historia del derecho, pero vamos a tocar el derecho prehispánico. Todavía no vamos a ver eso. Puedes subir fotos de lo del pizarrón, esos info valen millones, esas infos. Próximamente sale un juez aquí. Ustedes sí pueden tomarle foto a esto que está aquí. De todas maneras, saben que esto queda grabado, queda en el YouTube por si tienen alguna observación al respecto, también la pueden hacer ahí en YouTube. Ok. Bueno, déjenme por aquí tomar una captura de pantalla para que vayan saliendo sus nombres y sus asistencias. Lo voy a ir haciendo de esta manera para que me queden registrados todos. No se salgan todavía, permítanme tantitito. Muy bien, chicos, ya les tomé asistencia, les agradezco mucho su asistencia, su participación.